Amén y amén. Gloria a Dios, amén y aleluya. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta noche bendecida, a esta noche de edificación, de aprendizaje. Hoy voy a compartir con ustedes un precioso tema. Espero no extenderme mucho en esta noche. Voy a hacer lo más breve, claro y conciso para que no nos tome mucho tiempo el tema que hoy vamos a hablar. Me gustaría hablarles esta noche de la tierra de Gilgal, ¿verdad? Es una tierra muy bendecida, es una tierra que tiene un simbolismo y un significado espiritual para nuestra vida. Y yo quiero compartir lo que el Señor me habló, quiero compartirlo con todos ustedes, quiero compartir lo que el Señor me daba sobre la tierra de Gilgal. Espero que puedan abrir su mente, su corazón esta noche para poder recibir en el Espíritu lo que vamos a soltar en esta noche. Quiero tocar un pasaje en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 2. Josué capítulo 5, versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Que el Señor bendiga su poderosa palabra. Bueno, el día de hoy quiero mostrarle lo que el significado espiritual de la tierra de Gilgal para nuestra vida. La tierra de Gilgal es una tierra de bendición. Quiero nombrar algunas características importantes de esta tierra. Si usted me lo permite, quiero compartir con usted que esta es una tierra de mucha bendición. La tierra de Gilgal es una tierra bendita, porque el Señor lo declaró y lo estableció de esa manera. Quiero decirle que no es la tierra prometida. Yo quiero que me ponga mucha atención en esta parte. No es la tierra prometida, no es la tierra de la heredad, no es la tierra que el Señor le ofreció al pueblo de Israel como heredad, pero es una tierra rica en bendición. La tierra de Gilgal está llena de bendición, es una tierra bendita, es una tierra donde sucedieron muchos acontecimientos a lo largo de las escrituras, ¿verdad? Y aunque no es la tierra prometida, aunque está a tan solo un paso de Canaán, porque recuerde usted que esta fue la última parada del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Gilgal fue la última parada, era la ciudad que estaba antes de la tierra de Canaán, pero cuando el Señor le ordenó a Josué que llegara a la tierra de Gilgal, le dijo que se quedaran ahí por un tiempo antes de entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Gilgal es una tierra de bendición, ¿verdad? Es una tierra de bendición, pero tiene varias características importantes. A pesar de que no es la tierra de la heredad, es una tierra de transición, ¿verdad? Porque estaban a tan solo un paso de entrar a la tierra prometida, pero el Señor les dijo que esperaran un tiempo en la tierra de Gilgal. Entonces la tierra de Gilgal, entre otras cosas, es una tierra de transición, como lo voy a explicar más adelante. Es una tierra que marca un periodo de tiempo, ¿verdad? Y esto es muy importante, es una tierra que marca un periodo de tiempo determinado en la formación del carácter del espíritu del pueblo de Israel. Y es una tierra que marca a la vez un periodo de nuevos inicios,
o de nuevos comienzos. Mire qué características tan importantes tiene la tierra de Gilgal. Es una tierra de transición, es una tierra que marca un periodo de tiempo en el espíritu y marca también un periodo de nuevos comienzos, ¿verdad? Pero no solamente eso, la tierra de Gilgal es una tierra bendita, oiga lo que voy a decir, porque es una tierra donde se invistieron reyes. Uf, qué tremendo esto. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Uf, qué tremendo. Esta tierra de Gilgal, oiga, no es la tierra de la heredad, no es la tierra prometida, pero es una tierra donde el Señor le dijo a Josué que iba a renovar el reino de Dios en el pueblo de Israel, en medio de esa tierra. Esa es una tierra muy poderosa. La tierra de Gilgal es una tierra de bendición, porque ahí el Señor va a renovar su reino, va a establecer de nuevo el reino en su pueblo. El Señor va a establecer de nuevo el reino en su pueblo en esta tierra de Gilgal, y eso la hace una tierra de bendición. Seguimos leyendo en el versículo 15, dice: y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Otra característica que tiene la tierra de Gilgal es que es una tierra donde invistieron reyes. Es una tierra tan poderosa, tan bendecida, que no solamente el Señor iba a establecer su reino otra vez con el pueblo de Israel, sino que era una tierra que el Señor había escogido para investir reyes, porque el rey Saúl fue ungido e investido como rey de Israel en esta tierra. Esta es una tierra de reino, es una tierra poderosa, es una tierra de establecimiento. Y dice al final del versículo 15: y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Qué tremendo, porque también es una tierra de sacrificios. Esta es una tierra donde el Señor iba a establecer el reino de Dios con su pueblo, y es una tierra de bendición, es una tierra de reino, porque ahí en esa tierra de Gilgal se invistieron reyes, pero también era una tierra de sacrificios. En esa tierra de Gilgal se ofrecieron ofrendas de paz como sacrificio delante de Jehová, y dice: y el pueblo se alegró. Y el pueblo estaba alegre y contento. Qué tremendo esto, porque a pesar de que no era la tierra de la heredad, el pueblo estaba en contentamiento con esta tierra, ¿verdad? Esta tierra es una tierra bendecida, es un lugar también conmemorativo del milagro que hizo en el Jordán, porque aquí en esta tierra celebró el pueblo de Israel el haber cruzado el río Jordán con bien. Qué tremendo esto. Es una tierra conmemorativa, es una tierra de alegría, de gozo, pero también fue un lugar de consagración, mis amados hermanos, porque allí el Señor le ordenó a Josué que celebrara la Pascua. Esta fue la segunda vez que celebraron la Pascua. La primera vez la celebró Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto, y esta fue la segunda vez donde celebran la Pascua ahora que están previos a entrar a la tierra prometida. Es un lugar de consagración, es un lugar también, es una tierra de juicio, porque no solamente ahí se invistió al rey Saúl, sino que también en la tierra de Gilgal se le quitó el reinado a Saúl por haber desobedecido. Si bien fue una tierra de reino porque se invistió al rey Saúl, también fue una tierra de juicio porque fue el mismo lugar donde le quitaron el reino al rey Saúl por haber desobedecido la palabra del Señor. Y por último, es un lugar de esperanza. La tierra de Gilgal tiene esta característica importante. Es una tierra de esperanza. No era la tierra prometida, pero era una esperanza para el pueblo, porque era la tierra que estaba previo a entrar a la tierra prometida. Había esperanza. Es una tierra de esperanza. Gilgal es una tierra de esperanza.
Qué tremenda, esta tierra es una tierra de bendición y vamos a analizar 4 cosas importantes de esta tierra. La primera es que es una tierra de pactos y de renovación. Es una tierra de pactos y de renovación. Hay 4 características. Mire, todas las características que le mencioné son características de bendición, pero hay 4 en particular que son muy importantes y que vale la pena estudiar. Número 1, Gilgal es una tierra de pactos y es una tierra de renovación. Vamos a leer Josué capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve, oiga lo que le dice, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Qué tremendo. Entonces, esta es una tierra de pactos y es una tierra de renovación. Número 1, es una tierra donde circuncidaron al pueblo por segunda vez, ¿sí? Por segunda vez. Usted recordará que la primera vez que circuncidaron al pueblo de Israel fue cuando el Señor hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Miren lo que dice Génesis 17, versículos 7 y 8. Ahí el Señor hace un pacto con Abraham y dice: y estableceré mi pacto contigo. Oiga lo que dice: y estableceré mi pacto contigo y dice, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Aquí el Señor establece un pacto, y el pacto que establece es un pacto que no solamente va a afectar la vida de Abraham, sino que también va a afectar las generaciones de Abraham. Y por si fuera poco, ese pacto, mis amados hermanos, es un pacto eterno. Pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto que hizo el Señor la primera vez que circuncidaron al pueblo de Israel? ¿Verdad? Porque la circuncisión es señal de pacto. Mire, aquí en esta tierra de Gilgal, la circuncisión significa 2 cosas, ¿sí? Aquí en la tierra de Gilgal, la circuncisión tiene 2 simbolismos. Número 1, que es una tierra es una tierra de pacto, porque el Señor vuelve a establecer el pacto que había hecho con Abraham muchísimos años atrás, ¿sí? Entonces le estoy leyendo Génesis 17 porque ahí el Señor hizo la primera circuncisión y la circuncisión entonces es señal de pacto. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué pacto hizo el Señor con Abraham, ¿sí?, que lo simbolizó con la circuncisión de los varones? ¿Cuál fue el pacto que hizo? Mire, ahí está subrayado. Dice, el pacto, mire, lo único que quería el Señor, el anhelo del corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios era ser el único Dios en el pueblo de Israel. Y ese fue el pacto que hizo. Dice el versículo 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. ¿Qué pacto? El pacto de ser Dios tuyo. Dios le dijo: yo quiero ser tu Dios. Ese es el pacto que hizo, de ser el único Dios, y no solamente el Dios del pueblo de Israel, sino que el pacto implicaba que él quería ser el Dios de su descendencia, de sus generaciones. Y mire, este es el pacto que hizo el Señor con Abraham. Lo único que el Señor quería era ser el Dios del pueblo de Israel. Recuerde usted que Israel fue el pueblo escogido. El Señor no le demandó nada más que esto al pueblo de Israel. No le pidió nada, no le pidió sacrificios, no le pidió ofrendas, no le pidió que hiciera muchas cosas. Solamente le dijo: yo quiero ser tu Dios, yo quiero, anhelo, está en mi corazón el ser tu Dios, pero no quiero ser
el Dios solamente para ti, sino que también quiero ser el Dios de tus hijos, de tus generaciones, de tu descendencia. Y ese fue el pacto que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Oiga, ese fue el primer pacto, la primera circuncisión, ¿sí? Entonces el pacto que hizo era para ser el Dios de Israel, el del pueblo de Israel, para ser el Dios de sus hijos y para darnos la heredad, porque en el versículo 8 dice Dios, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo, dice, seré tu Dios. Él no solamente quería ser el Dios de Israel, no solamente quería ser el Dios de los hijos y de la descendencia del pueblo de Israel, sino que él en el versículo 8 establece que el deseo del corazón de Dios es darle al pueblo de Israel y a su descendencia la heredad de la tierra de Canaán. ¿Sabe qué me impresiona y qué me impacta de este pacto? Me impacta que el Señor no solamente quiere ser el Dios del pueblo de Israel, sino que quiere afectar a las generaciones. Y Él está dispuesto a heredar no solamente al pueblo de Israel, sino que también a la descendencia quiere heredar la tierra de Canaán. Este pacto, mis amados hermanos, involucra a la familia, este pacto involucra a los hijos, este pacto involucra a la descendencia. ¡Qué tremendo! Y el único anhelo del corazón de Dios era poder ser el único Dios en medio del pueblo escogido. Y ese fue entonces el simbolismo de la circuncisión, de la primera circuncisión y el pacto que hizo con Abraham. Pero ahora el Señor en la tierra de Gilgal manda a circuncidar, ¿sí? A circuncidar por segunda vez al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque los que salieron de Egipto, usted recordará que fueron muriendo en el camino y nació una nueva descendencia. Esa nueva descendencia, oiga lo que voy a decir, esa nueva descendencia no estaba circuncidada. Por lo tanto, no entraba en el pacto. Pero como el Señor es fiel y el pacto que había hecho con Abraham era un pacto eterno, entonces le vuelve a decir a Josué que es necesario volver a circuncidar a los nacidos en el desierto, porque Él quiere nuevamente que el pacto cobre vigencia para los nuevos. ¡Hala, qué tremendo esto! Para los que no estaban enterados de que el pacto de Dios era que Él quería ser el Dios de Israel y de la descendencia del pueblo de Israel. Entonces manda a Josué a que circuncide a todos los nuevos que nacieron en el desierto para que ellos también entren en ese pacto y les sea de vigencia la heredad de la tierra también para los que nacieron en el desierto. Entonces la circuncisión tiene un simbolismo de pacto aquí en la tierra de Gilgal. Número 2, pero la circuncisión también tiene un simbolismo de renovación, ¿verdad? Génesis capítulo 17, versículo 11, dice, la circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Y ya dije cuál es el pacto. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión, dice, es la del corazón en espíritu. Entonces aquí en Romanos 2, la circuncisión toma un simbolismo de renovación. El Señor no está diciéndole al pueblo de Israel
que la circuncisión física es lo importante. En Romanos 2:28, el Señor nos está diciendo que la circuncisión no tiene un simbolismo físico, sino que tiene un simbolismo espiritual. Y lo que desea el Señor no son las exterioridades, sino que lo que desea el Señor es que el pueblo de Israel, en el corazón del pueblo de Israel, en su interior, ellos realicen la circuncisión, pero de su corazón. Eso significa que el pueblo tenía que renunciar absolutamente a todo para poder hacer esta circuncisión. Mire, ¿sabe qué se hace en la circuncisión? En la circuncisión se quita un pedazo de carne del cuerpo de la persona, ¿sí? Esa es la circuncisión, quitar un pedazo de carne. Entonces, cuando el Señor está diciendo que la circuncisión es la del corazón, Él quiere que el pueblo de Israel quite todo pecado, todo vestigio de carne de su vida, porque esa es la circuncisión en el espíritu que Él necesita. Uf, qué tremendo esto. Por eso la circuncisión en la tierra de Gilgal no solamente simboliza el pacto, sino que también simboliza la renovación. Porque en Josué capítulo 5, versículo 6, le dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Recuerde que en esos 40 años el Señor consumió, mató, destruyó, aniquiló a todo el pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto e hizo que en medio del desierto naciera una nueva generación. Pero lo que el Señor le estaba diciendo a Josué era que la circuncisión del corazón simbolizaba negarse a la carne, negarse al pecado para obedecer a la voz de Jehová, porque la desobediencia había sido la causa de que el pueblo de Israel había sido consumido en el desierto. Uf, qué tremendo. Y como fue consumido, el pacto que había hecho con ellos también se había destruido. Por esa razón el Señor manda por segunda vez a circuncidar al pueblo de Israel para poder renovar ese pacto. Pero ahora le dice que la circuncisión que importa es la del corazón, porque Dios lo que necesita es que el pueblo sea obediente. Vuelvo al pacto. Recuerde que el pacto original decía que lo que el Señor quería, lo que el Señor anhelaba, era ser el único Dios del pueblo de Israel y de su descendencia. Pero para ser el único Dios, necesitaba de la obediencia. Entonces, la circuncisión tiene dos significados en la tierra de Gilgal. La circuncisión como un pacto y la circuncisión como la renovación del pacto. Qué tremendo. Mire, esto es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿sí? Esto es lo que el Señor necesita de nosotros. La circuncisión interna para la renovación del pacto. Qué tremendo. Mire, este es el primer significado de la tierra de Gilgal. Sigue diciendo el pasaje en Josué capítulo 5, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Sigue diciendo, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Mire, por causa de la desobediencia,
por causa de la desobediencia del pueblo, número 1, fue consumido, y número 2, no pudieron ver la tierra que el Señor les había prometido, y por esa razón el pacto original había sido destruido. Por eso el Señor estaba interesado en volver a renovar el pacto con Josué y la nueva descendencia que había nacido del desierto. Número 2, el segundo simbolismo de Gilgal es una tierra de sanidad. Es una tierra de sanidad. Gilgal es una tierra de sanidad. Josué capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, está hablando de la segunda circuncisión, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron, dice. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, lo voy a repetir, versículo 8 de Josué capítulo 5. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta, dice, que sanaron. La circuncisión es una operación que consiste en quitar un poco, en quitar el prepucio, ¿sí? Es una cirugía para quitar el prepucio. Es una cirugía considerada como una cirugía mayor, ¿sí? Porque hoy en día se necesita anestesia general para hacer la circuncisión, pero en aquella época no había anestesia general, así que la hicieron a cuchillo limpio, pero eso la hace ser una cirugía mayor. Así es que como era una cirugía mayor, tenían que esperar a que la herida sanara para poder continuar, porque no podían entrar a la tierra prometida sin que la herida fuera sanada. Entonces, la tierra de Gilgal significa sanidad en dos aspectos. Sanidad en dos aspectos. Número 1, el Señor lo que le estaba diciendo a Josué que era necesario que el pueblo de Israel sanara su alma del dolor de la prueba. Ese es el primer simbolismo de la sanidad. Era necesario que el pueblo de Israel sanara su alma del dolor de la prueba. Regresemos a Josué capítulo 5, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron, oiga, ¿dónde anduvieron? En el desierto por 40 largos años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. 40 años transitaron en el desierto. ¿Y qué era el desierto? El desierto era una tierra de soledad. El desierto era una tierra de hambre. El desierto era una tierra de sed. El desierto era una tierra de dolor. 40 años bajo la prueba le destruye el corazón a cualquier persona. 40 años de prueba, mis amados hermanos. 40 años de prueba le destruye los sentimientos a cualquier persona. 40 años transitaron en el desierto, y esos 40 años fueron 40 años de dolor para el pueblo de Israel, porque cada año, no cada año, mis amados hermanos, cada mes. Pero ¿qué digo? Ni siquiera cada mes. Estoy seguro que cada día el pueblo de Israel se levantaba con la esperanza de que ese día el Señor los sacara del desierto. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, y el pueblo de Israel no veía eso. Pasaron 40 años y no pudieron salir del desierto. Eso le generó dolor. Eso le aniquila el alma, le aniquila el sentimiento, le aniquila las emociones a cualquier persona. Si 5 años de prueba
Si 5 años de prueba nos han dolido, mis amados hermanos, si 3 años de prueba nos han dolido, si 1 año de prueba nos ha dolido tanto, mire, los meses que duró la pandemia fueron solo meses. Fueron solo meses los que duró la pandemia. Apenas unos cuantos meses, y vea cuánto dolor nos causó la pandemia. Ya será 40 años. ¿Cuántos años lleva usted de trato? 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años de trato, 10 años de esperar a que el Señor lo saque de la condición en la que se encuentra. Cada día nos levantamos con esa esperanza de ver un nuevo amanecer, pero ese amanecer no llega, y han pasado los años, y en lugar de salir, esos años nos han causado dolor, pues esos 40 años le causaron dolor al pueblo de Israel. Mire Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esos 40 años, el Señor en Deuteronomio le dice, te vas a acordar de esos 40 años. Qué tremendo. Mire, esos años de prueba, aun cuando han sido dolorosos, no deberían de salir de nuestra memoria, porque nos van a servir para recordarnos el dolor y que otra vez guardemos los mandamientos del Señor. Y el Señor le dice y confronta al pueblo de Israel, estos 40 años te he traído para afligirte, para probarte, porque era la única manera de saber lo que había en tu corazón, de si que ibas a guardar mis mandamientos o no. ¿Y sabe qué sucedió? El pueblo pereció en medio del desierto porque fue probado y fue hallado infiel. 40 años para probar lo que había en el pueblo de Israel, y todo el pueblo pereció porque fue hallado infiel. Fue hallado en desobediencia. El Señor probó el corazón, pero no encontró la santidad que necesitaba, no encontró la obediencia que necesitaba. Y fue afligido y le hizo pasar hambre, y le hizo pasar dolor, y le dio maná. ¿Sabe que el maná es comida de aflicción? Sabe que el maná significa provisión, pero no significa bendición. La provisión es para cubrir la necesidad, la bendición es un lujo. La provisión es para la necesidad del momento, la bendición es un lujo. El maná era la provisión, era solamente para satisfacer la necesidad del hambre. No era un platillo predilecto, no era el manjar de los manjares. No era el platillo más delicioso que existía, pero servía para cubrir la necesidad de hambre que tenía el pueblo en medio del desierto. ¿Y sabe cuál es el dolor que más duele? El dolor del hambre. Pero ese maná, aunque no era un platillo predilecto, pero servía para cubrir la necesidad de hambre y que la gente en el desierto pudiera subsistir. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros
hemos estado comiendo maná durante todos estos años de prueba. Pero había una razón. Había una razón para darnos el maná, mis amados hermanos. Había una razón en el corazón de Dios para darnos el maná. Porque Él estaba interesado, el Padre estaba interesado de que nosotros supiéramos en carne propia que no era necesario la comida física, no era necesario la comida física. El Señor lo que necesitaba era que nosotros en medio de esta prueba entendiéramos que no de pan vivirá el hombre, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra de vida, de la palabra que sale del corazón de Dios, que es una palabra de vida, no para cubrir una necesidad, sino para llenar tu corazón de cualquier necesidad. Esa era la necesidad de Dios, que nosotros en medio de la prueba entendiéramos que no es el pan físico, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios, es la que te sustentará, es la que te bendecirá, es la que te llenará, es la única, la palabra de Dios es el único alimento que te saciará para ya no tener el dolor del hambre. Oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, Gilgal representa una tierra para sanar las heridas. No solamente era necesario sanar el alma, sino que también era necesario sanar las heridas. Josué capítulo 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Era necesario que se sanaran las heridas. Qué tremendo. Por eso le dijo que tuvieran que esperar después de la circuncisión. Tenían que esperar hasta que las heridas fueran sanadas. Porque no solamente era necesario sanar el alma del pueblo de Israel, sino que también era necesario sanar las heridas. Gilgal era el lugar correcto para sanar las heridas. Oprobio, el Señor le dijo: hoy he quitado el oprobio de Egipto. La palabra de oprobio significa amargura. 40 años, amados hermanos, en el desierto, 40 años de prueba, 40 años de dolor. ¿A quién no le va a traer amargura? 40 años metidos en el desierto, 40 años comiendo el pan de dolores, 40 años viviendo el calvario del desierto. ¿A quién no le iba a generar amargura? Y no solo habían sido los 40 años, amados hermanos, 430 años estuvieron esclavos en Egipto. 430 años. Pasaron generaciones tras generaciones metidos en el cautiverio. ¿A quién, amados hermanos? ¿A quién el cautiverio de 430 años, después de ver a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, a sus padres metidos en el cautiverio, y los padres viendo a sus hijos en el cautiverio? ¿A quién no le iba a causar amargura en el corazón? El pueblo de Israel estaba golpeado por los 40 años del desierto, pero estaba más golpeado por los 430 años de esclavitud. Eso le había provocado amargura al pueblo, y era necesario que la herida de la amargura fuera quitada. Y la tierra de Gilgal era la tierra correcta para sanar esa herida, porque era la última estación, era la última parada antes
puedes entrar a la tierra prometida y nadie puede entrar a la tierra, a la nueva temporada. Nadie puede entrar a la tierra de bendición. Nadie puede entrar a la promesa, al cumplimiento de la promesa, si va con el corazón herido y con el dolor en el alma. Es necesario que el Señor nos sane, mis amados hermanos. Es necesario que el Señor nos sane primero, porque si no vamos a entrar en amargura a la heredad y eso no va a permitir que disfrutemos de la bendición. Es necesario que el Señor nos quite el dolor de la prueba. Es necesario que el Señor limpie tus lágrimas de estos años de dolor y de trato. Es necesario que el Señor sane tu herida, sane tu corazón, que sane tu alma. Nadie va a disfrutar de la heredad si va con el corazón golpeado. Nadie va a disfrutar de la bendición si va con la herida abierta. Nadie, porque la amargura no te va a permitir ver la bendición de Dios. Es necesario que sanes tu corazón. Es necesario que sanes tu dolor antes de entrar a esa tierra prometida. Estoy profetizando que la tierra prometida, que la tierra de la heredad está a la vuelta de la esquina. Pero mucha gente no ha podido entrar por causa de que no ha sanado la amargura de todos estos años de dolor. El desierto nos golpeó. Sí, el cautiverio nos golpeó. Estos años de prueba nos han afligido, nos han causado dolor, nos han causado amargura, mis amados hermanos. Y aunque hemos creído que no había dolor, porque si usted recuerda el pasaje que leímos al principio, decía que el pueblo estaba contento en la tierra de Gilgal, pero era un gozo pasajero, porque había verdaderamente todavía una herida que sanar en el pueblo. Era un gozo pasajero. Era un gozo pasajero. La gente estaba contenta en la tierra de Gilgal. La gente estaba sonriendo en la tierra de Gilgal. Pero por dentro había una herida que todavía estaba abierta, una llaga que todavía estaba abierta y que necesitaba ser sanada antes de entrar a la tierra de bendición. Nadie puede entrar a una nueva temporada. Nadie si previamente no sana su corazón. Por eso mucha gente está todavía atrapada en la tierra de Gilgal. Por eso muchos de nosotros todavía estamos en la tierra de Gilgal y aunque nos sentimos con gozo y felices, no hemos podido todavía discernir que hay algo mejor que el Señor tiene preparado para sus hijos y para su pueblo. Y está a la vuelta de la esquina. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Entonces la tierra de Gilgal era una tierra de sanidad para sanar el dolor y para quitar la amargura. Qué tremendo. Por eso el Señor le declaró a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto. Era necesario quitar el oprobio, era necesario quitar la amargura de la cautividad y de los 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Número 3. La tierra de Gilgal es una tierra de transición. Es una tierra de transición. Josué capítulo 5 versículo 10. Es una prueba de transición, amados, es una prueba de transición, es una tierra de transición. No es para que te quedes en Gilgal, es solo una tierra de paso. Josué capítulo 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. La tierra de transición tiene también dos simbolismos. 1, Gilgal, y 2, la Pascua. La tierra de transición tiene dos simbolismos, Gilgal y Pascua. Gilgal, la palabra Gilgal significa quitar lo viejo. Literalmente la palabra Gilgal significa quitar. Amados hermanos, esta tierra era una tierra de transición donde el Señor
estaba interesado en que la gente, su pueblo de Israel, quitara lo viejo. Quitar lo viejo significa cambiar de mentalidad. Quitar lo viejo y renovar los pensamientos. Era necesario, mire, 430 años de cautividad. Por generaciones, el pueblo de Israel estuvo esclavizado. Oiga lo que le voy a decir. Nacieron hijos, nacieron nietos, nacieron bisnietos en la tierra de Egipto cuando estaban cautivos. Y entonces los padres lo que le enseñaban a los hijos era nada más que cautividad. Los hijos, los nietos, los bisnietos fueron educados bajo una mentalidad de cautiverio. Fueron formados bajo una mentalidad de dureza, de drasticidad, de dolor, de amargura, de lamento, de tristeza, porque eso era lo que se vivía dentro de Jericó. ¿Me está entendiendo? Así es que los hijos, los nietos y los bisnietos fueron formados con una mentalidad cautiva. Fueron formados bajo un diseño, bajo una cultura no de libertad, sino que bajo una cultura de esclavitud por generaciones. Por generaciones, los hijos eran formados con una mentalidad, con un diseño de esclavitud. Por eso el Señor le dice a Josué que era necesario llegar a la tierra de Gilgal, porque era necesario renovar la mentalidad y quitar los pensamientos de esclavitud. Era necesario quitar lo viejo, era necesario quitar la formación de esclavos, era necesario quitar la formación de servidumbre, era necesario que el pueblo de Israel cambiara y renovara totalmente su mentalidad, porque a la tierra prometida no se puede entrar con una mentalidad vieja, con una mentalidad obsoleta. Tenemos que renovar. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero todavía no nos hemos dado cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque todavía tenemos la mentalidad obsoleta de los años de esclavitud, de los años de cautiverio, de los años de dolor y de prueba que hemos estado acarreando. Por eso aquí nos habla en Romanos 12 de tres cosas: el conformismo, la transformación y la renovación. Mire, la tierra de Gilgal es una tierra bendecida. La tierra de Gilgal tiene muchas características como para quedarse a vivir ahí, pero el Señor le estaba diciendo, a pesar de que la tierra de Gilgal es una tierra de bendición, no se conformen con quedarse en la tierra de Gilgal. Hay una tierra mayor, hay una tierra que verdaderamente fluye leche y miel, hay una tierra que es parte del pacto, hay una tierra que es parte de la bendición, hay una tierra que es parte de la heredad, y están próximos a entrar. No se conformen con quedarse en la tierra de Gilgal. La tierra de Gilgal era una tierra de bendición, pero el Señor le estaba diciendo, tienes que renovar la mente del pueblo y tienes que decirle que no se acomode, que no se conforme con la felicidad que está viviendo en la tierra de Gilgal. ¡Oh, qué tremendo! Esta es palabra viva del Señor. Dile al pueblo que no se conforme con la
felicidad que está viviendo hasta el momento, porque hay algo mayor, hay una bendición mayor que los está esperando y se llama tierra de Canaán. Hay una bendición mayor, hay una promesa en tu vida que no se ha cumplido, pero que está próxima a cumplirse. No te conformes, no te conformes con esta felicidad que tienes en la tierra de Gilgal, aunque es una tierra de bendición, pero hay algo mayor que nos está esperando. Por eso le dijo, sal del conformismo, sal del acomodamiento. ¡Qué tremendo! Y número 2, transformación. La verdadera transformación viene con la renovación. Si no hay renovación, no hay transformación. La renovación es reinventarte. La renovación es quitar lo viejo. La renovación es quitar las viejas ideas, las ideas de esclavitud. Recuerde que la generación que estaba creciendo nació en el desierto, fue formada en el desierto bajo un diseño de esclavitud. Y es necesario que renunciemos a la esclavitud, es necesario que renunciemos a la servidumbre, es necesario que nos quitemos las ideas obsoletas, viejas, y que nos extendamos, como dijo Pablo, hacia adelante. Primero tienes que renovarte para que venga la transformación. Si tú no te renuevas, no hay transformación, hay que renovarse. Y la palabra renovación es volver al estado original. Cuando tú quieres renovar un mueble, lo tienes que volver al estado original. Y el estado original es que el mueble era nuevo. Entonces renovación es volver al estado original. Y el estado original es lo nuevo. Lo nuevo. Y con el tiempo se puso viejo. Pero renovarlo es dejarlo nuevamente nuevo. Tienes que quitar las viejas ideas, la mente de esclavitud, los pensamientos de servidumbre, de pesimismo, de dolor. Oiga, ahí había lamento, ahí había tristeza, ahí había dolor, ahí había congoja, ahí había melancolía, y era necesario que el pueblo de Israel no solamente fuera sanado del dolor y de la amargura, sino que era necesario la renovación de esos pensamientos de esclavitud. Y número 2, había que celebrar la Pascua. Pascuas, la palabra Pascua significa saltar, y saltar era sinónimo de una nueva temporada. Lo que el Señor le estaba diciendo es que en la tierra de Gilgal iba a quitar lo viejo y tenían que celebrar la Pascua porque era necesario saltar a una nueva temporada. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, de ahora en adelante, presente y futuro, el pasado había sido aniquilado. Uf, qué tremendo. Gilgal había aniquilado el pasado, por eso había que renovarse, quitar lo viejo. Ahora le dice, de ahora en adelante, para el Señor existe el presente y existe definitivamente el futuro, pero el pasado se quedó atrás. Sepultemos, matemos el pasado y extendámonos adelante, como dijo Pablo, para el Señor el presente y el futuro. Ahora le dice en el versículo 2, de ahora en adelante, del presente hacia adelante. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, de ahora en adelante, este mes será el primero y el más importante del año. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. El mes primero y el mes más importante de tu vida será cuando el Señor renueve tu mente, sane tus heridas, quite la amargura y saltes a la nueva temporada. Ese será el inicio, ese será el principio de la bendición.
de ahora en adelante. El Señor ya no piensa en el pasado quedó en el pasado, quedó en el desierto, quedó en Egipto, pero aunque Egipto había quedado atrás, aunque el desierto había quedado atrás, todavía no había salido ni de la mente, ni del corazón, ni del alma de los hijos de Israel. El desierto todavía estaba en la mente, el desierto todavía estaba en el alma, el desierto todavía estaba en el corazón, lo mismo que el cautiverio, y era necesario renunciar a todo eso antes de saltar a la nueva temporada. Nadie puede entrar a una nueva temporada si previamente borra y aniquila su pasado. Por eso el Señor, de ahora en adelante, para el Señor existe el presente y existe el futuro. Satanás le da vueltas al pasado, pero el Señor, tu Padre, le importa tu presente, lo que hagas hoy. Y hoy es necesario renovar la mente, y hoy es necesario sanar el corazón para que nos extendamos hacia adelante, porque adelante está la promesa que el Señor nos ha ofrecido. El cumplimiento de tu promesa está por venir. Los mejores años de tu vida todavía no han venido. Muchos estamos atrapados en esta tierra de Gilgal, y aunque estamos felices y contentos, el Señor dice: no se conformen con esta tierra de Gilgal, porque hay una tierra de mayor bendición. Y número 4, la tierra de Gilgal es una tierra de nuevos comienzos. La tierra de Gilgal es una tierra de nuevos comienzos. Josué capítulo 5, versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Este Gilgal también es una tierra de nuevos comienzos por 2 razones. Número 1, porque aquí termina un ciclo. En la tierra de Gilgal, por eso decía al principio, la tierra de Gilgal marca una temporada en el calendario de Dios. La tierra de Gilgal marca una temporada en tu vida espiritual. En la tierra de Gilgal tiene que terminar un ciclo. El maná cesó, el pan de dolores, el pan de aflicción, la provisión, mis amados hermanos, tenía que terminar. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Se terminaba un ciclo, se terminaba el pan de dolores y el pan de sufrimiento, y entonces el pueblo ya no iba a comer del maná, sino que iba a comer de los frutos de la tierra de bendición. Terminaba ese ciclo de dolor, terminaba ese ciclo de prueba, y entraban a una nueva temporada. Entonces la tierra de Gilgal es una tierra de nuevos comienzos, porque termina un ciclo, y número 2, porque inicia uno nuevo. Termina un ciclo, pero empieza uno nuevo. Termina el maná, pero empiezan los frutos de la tierra. Terminó el pan de dolores, pero viene el fruto de bendición. Terminó el pan de aflicción, pero empieza el cumplimiento del pacto del Señor. Por eso el Señor estaba interesado en renovar el pacto, porque Él quería heredarles esa bendición. Y es necesario hacer todo esto para que nosotros podamos recibir de las manos de Dios esa bendición. Josué capítulo 5, versículo 11. Al otro día de la Pascua, al otro día de la Pascua, recuerde que Pascua es saltar a una nueva temporada. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó, no para siempre será triado el trigo,
No para siempre vas a estar padeciendo de este trato. No para siempre te va a tocar sufrir. Si pensaste que el trato se te había extendido y que tal vez al Señor se le había olvidado tu promesa, yo vengo a decirte de parte de Dios que el Señor no se le ha olvidado el pacto, que al Señor no se le han olvidado las promesas y que la tierra de la heredad está ahí a un paso, pero muchos no han podido pasar porque están todavía atrapados en la tierra de Gilgal. Qué tremendo esto. Inicia un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo está a punto de empezar para muchas personas. El pan de dolor terminó. No para siempre será triado el trigo. No para siempre será triado el trigo. El deseo del corazón de Dios es que entiendas. El deseo del corazón del Padre es que tú puedas entender que el maná no era importante, sino era el pan que salía de su boca. Eso era lo que quería enseñarle al pueblo de Israel. Por eso el pacto que hizo con Abraham, ¿sabe? Cuando leí yo el pacto, me pegó duro el pacto. Me pegó durísimo, me atravesó el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el único deseo de Dios, porque el único deseo de papá, porque el único deseo de Jehová era que Él fuera nuestro único Dios. Que nosotros pudiéramos serle fiel. Ese era el único deseo de su corazón. El único deseo del corazón del Padre es ser nuestro Dios, que Él se enseñoree de nosotros, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea nuestro Padre, pero no solamente de nosotros. El anhelo del corazón del Padre es también ser el único Dios de tus hijos. Es el único Dios de tu descendencia. Ese era el deseo del corazón del Padre. No quería más. No le exigió nada más que obediencia al pueblo de Israel. Por eso cuando leí el pacto me atravesó el corazón, porque dije yo, ¿cómo? Lo único que el Señor quiere en tu vida es ser tu Dios. Lo único que el Señor quiere en tu vida es ser tu Padre, es ser tu Señor, es ser tu sustento, que tú dependas de Él, que entiendas que no hay nada en esta vida más importante que lo que está escrito en su palabra, porque lo que está escrito en su palabra salió de su boca, y lo que salió de su boca fue aliento de vida. El único deseo del corazón de Dios es ser tu Padre, ser tu Dios, es ser al pacto. Y eso tan sencillo no pudo hacer el pueblo de Israel. Tuvo que levantar una nueva generación. No esperes que tus hijos le sean fiel al Señor. No esperes que tus nietos, que tus bisnietos se levanten y salgan del conformismo para ser los hijos de Dios. No esperes que tus hijos se levanten. No esperes una nueva generación. La bendición es también para tus hijos, sí, pero también el Señor está interesado en bendecirte a ti. No esperes que tus hijos arrebaten la bendición. La bendición también tiene que ser para ti. El deseo del corazón de Dios era no solamente que ser el Dios para los hijos, sino que también ser el Dios para el pueblo de Israel, porque ellos habían sido escogidos. Dentro de muchos pueblos, el Señor escogió al pueblo de Israel. El Señor te escogió dentro de muchas personas. El Señor te escogió dentro de muchas personas para ser su hijo. Te dio la potestad y el derecho legal de ser el hijo de Dios. Pero lo único que quiere y demanda, lo único que Él desea en el fondo de su corazón es verdaderamente ser nuestro Dios, y que tú y yo y nuestros hijos y nuestra descendencia le honremos como Él se merece, le honremos como el único Dios que Él quiere ser para nosotros.
Al otro día de la Pascua comieron 3 cosas: fruto de la tierra, panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. El fruto de la tierra es la prosperidad. No creas, no creas, no creas que el Señor no tiene reservada prosperidad para sus hijos. No creas que estos años de escasez era lo único que te podía ofrecer el Señor. No creas que el Señor se ha olvidado de la promesa de prosperidad que te hizo a ti y a tu descendencia, porque ese pacto y esa promesa sigue vigente. La prosperidad es también para los hijos. La prosperidad es también para tu descendencia. Los frutos de la tierra simbolizan la prosperidad, pero los panes sin levadura representan la liberación. Y en esa liberación tienes que sanar del corazón, de las heridas, del dolor, de la amargura, quitar el oprobio, renovar la mente. Eso es lo que significa los panes sin levadura. Pero las espigas nuevas tostadas no eran espigas de un día, eran espigas nuevas y además eran tostadas. Las espigas nuevas tostadas significa la justicia de Dios, y la justicia de Dios va a llegar. ¿Cuántos años clamamos por la justicia? ¿Cuántos años doblamos pidiéndole la justicia de Dios sobre nuestras vidas y sobre la de nuestras generaciones? Fue la oración de cada día, fue el clamor de cada día, orar para que el Señor nos hiciera justicia, y la justicia no había llegado. Porque la justicia tiene un requisito: para poder ser justos delante de Dios, tienes que cumplir con el requisito de ser obediente. Clamamos por justicia cuando éramos infieles, clamamos por justicia cuando éramos desobedientes, clamamos por justicia cuando éramos pecadores, y en lugar de que la justicia nos llegara, la justicia huyó de nosotros por cuanto éramos pecadores. Pero ahora el Señor te dice: la tierra de Gilgal es una tierra donde tiene que terminar un ciclo para ti, y tiene que empezar un nuevo ciclo. La tierra de Gilgal tiene que ser una tierra de renuncia, donde dejes todo aquello que no te conviene. Es una tierra donde debe de terminar un ciclo y debe de empezar otro ciclo nuevo. La tierra de Gilgal, mis amados hermanos, es una tierra de bendición. El Señor nos ha llevado a esa tierra de Gilgal. Es una tierra de bendición, de abundancia, de felicidad. Pero no es la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Hay algo más, y en la tierra de Gilgal es una tierra de esperanza. Y el Señor me dice: dile a mi pueblo que la esperanza que había perdido, el Señor dice esta noche: la esperanza que habías perdido, la esperanza que habías perdido, dice el Señor, Gilgal es una tierra de esperanza, no porque sea una tierra de bendición, sino porque es la tierra, la última parada antes de entrar a la tierra de bendición, antes de entrar a la tierra de promesa, antes de entrar a la tierra de la heredad. La esperanza, la esperanza, la esperanza es lo que el Señor establece esta noche en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Mis amados hermanos, el Señor está aquí. Gloria a Dios, amén, aleluya. Padre, he dado tu palabra. Padre, he compartido lo que tú pusiste en mi corazón, lo que tú me hablaste. Padre Santo, he dicho lo que tú pusiste en mi boca, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea rema, sea verdad, cause transformación en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que esta semilla cause transformación
en nuestras vidas, Padre, y que todos podamos entrar, Señor, a esa nueva temporada, a esa tierra de bendición, Señor, que tú tienes establecida para todos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Amados, que el Señor bendiga su palabra.